Muy buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros y hoy la verdad es que es un día muy especial para todos los que hacemos el programa España Tiempos Difíciles, pero es que además hoy es el día de todos los españoles, es la fiesta nacional, el día de la hispanidad, y nosotros en el programa, los que hacemos este tiempo de historia, estamos muy orgullosos de celebrar esta fiesta, pero desgraciadamente hay otros españoles que no lo están tanto. Hoy no solo no lo celebran, sino que critican que otros lo hagamos. Así que pensamos que es un día para armarse hasta los dientes, al menos de momento, pero de razones. Y para darnos estas razones con hechos históricos tenemos a nuestros invitados, que enseguida paso a presentárselo. Han venido todos con sus libros, han hecho los deberes, menos uno, que es don Javier Santamarta, pero bueno, ahí se puede ver. Todo lo contrario, para que se vea que hay toda la posibilidad. Tiempos, siempre tuvimos héroes, perdón, el libro, y seguimos con don Alberto G. Ibáñez, autor, escritor, historiador. Si algo digo o digo menos, me corregís y me puntualizáis. Basta con lo que dices. Sí, la leyenda negra. Tenemos también con nosotros a Pablo Barrón, director, experto en comunicación de Radio Universal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y por último, León Arsenal, autor de Enemigos del Imperio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una de las críticas así más recurrentes que se hace a este Día de la Hispanidad, sin duda, es que los españoles, allá por 1492 y durante muchos siglos, cometimos un genocidio con los indígenas, con los indios de América. No sé, yo creo que León tiene también su idea. ¿Hubo genocidio, como se dice, o es la típica palabra que se repite, se usa un poco para todo? Bueno, genocidio ha acabado siendo estas palabras, una de estas palabras maonesas que pega con todo, como llamar facha al que discrepa de nosotros, o calificarse de soy de izquierdas cuando quieres ganar superioridad sobre tu contrario. Luego hay que matizar. No, genocidio es una palabra muy moderna y aplicada a los antiguos es totalmente anacrónica. Además, en el caso de la monarquía hispánica es absurdo. Yo, si me permites muy brevemente, voy a dar una comparación para que la gente lo entienda. Cuando se produjo la conquista musulmana de España en el siglo VIII, a comienzos del siglo VIII, la invasión musulmana que produjo el derrumbe del Estado visigodo con todos los sistemas de distribución centralizados, produjo una hambruna terrible. Eso, unido a unas pestes, que se parecen mucho a la viruela y otras que llevaron los europeos, no solo los españoles, a unas pestes que trajeron del norte de África, se calcula que la población de la península murió la mitad de la población de la península. ¿Fue un genocidio? Es una tontería. Lo último que querían los conquistadores musulmanes era matar gente. Antes la gente era un recurso valioso, eran campesinos, eran artesanos. Lo que pasa es que, bueno, pues el derrumbe de ese estado provocó esas muertes. Eso no fue un genocidio. Genocidio es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo humano, por las razones que sean. Por ejemplo, la campaña que lanzaron los propios musulmanes para acabar con los visigodos de los campos góticos en el norte de León, eso se fue un intento de genocidio. Entonces, no podemos aplicar la palabra genocidio no a lo que hicieron los españoles, sino a lo que hicieron los ingleses, los franceses, en general los europeos, porque la intención última durante esos siglos, después ya las cosas cambiarían, pero nunca fueron de perpetrarlo. Y por acabar y no robar tiempo, quiero recordar que cuando en el siglo XVIII, y es un episodio muy significativo, los comanches, que eran una nación india muy poderosa, propusieron a los españoles acabar con los apaches lipanes, las autoridades de Nuevo México y de Texas estuvieron de acuerdo, pero Carlos III lo prohibió taxativamente, diciendo que el exterminio de todo un pueblo era contrario a los principios ilustrados y civilizados de cualquier nación que se preciara de tal. Es decir, ya en el siglo XVIII, que empezaba a aparecer, aunque no con esa palabra, el concepto de genocidio, que aparecería ya en el siglo XX, estaba totalmente erradicada siempre como arma militar o instrumento político por parte de lo que se llamó el Imperio Español. Pues yo, en este punto que has dicho de los apaches, yo creo que solamente hay que ver las tribus que hoy en día viven en Iberoamérica,
o las que viven un poquito más arriba, en el norte, o por no irnos a otros continentes, en Australia. Alberto, ¿tan mal lo hicieron los españoles comparado con otros? No, tienen que leer todos estos libros quizás para enterarse, pero bueno, brevemente, por añadir algo a lo que ha dicho León, hoy estamos celebrando el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Día Nacional de España, y nos planteamos un problema. ¿Por qué España? ¿Por qué los españoles tenemos tan baja autoestima colectiva, ¿no? El país con mayor autoestima colectiva del mundo es Australia. Australia se produjo la muerte del 90% de los aborígenes y fue un país poblado por expresidiarios. Y se considera en 1770, o sea, no en 1492, no, en el siglo XVIII, como no humanos a los aborígenes, mientras que los reyes católicos consideraban a los indígenas americanos como vasallos, como súbditos de la corona, igual que los españoles. Otro dato, no son Norteamérica, evidentemente donde quedan indios es en la parte española, en las 13 colonias no quedó ninguno. Pero un dato de la actualidad, México hoy, el 60% de la población es mestiza, 30% indígena, 10% blanca. Y hombre, hubo muertes de indios, sí, por las guerras, por enfermedades, pero también las hubo después de la independencia, y de esto nadie habla. Con lo cual lo que estamos aquí es una gran campaña de intoxicación, que si quieres luego podemos hablar de ella. Sí, además Pablo yo creo que nos hablará desde el punto de vista de la comunicación, de lo mal, o no sé, de cómo ha perdurado a lo largo de los siglos esta... En efecto, o sea, yo no solo el término, es que realmente los españoles fueron pioneros en este tipo de imperio, era la primera vez que se cruzaba el charco, y hoy tendríamos que celebrar una cosa muy distinta, que es que España, y no por casualidad, también por hablar de esto después, unió los dos hemisferios, comunicó al mundo. Es un hecho fundamental en la historia de la humanidad, probablemente el hecho más importante. Lo único comparable es la Luna, pero ahí sabían dónde iban y encima fallaron 11 veces, creo, o 10, y no han vuelto. O sea que no es comparable con lo que hizo este pequeño país llamado España. Este pequeño país llamado España y del que tan mal hablamos muchas veces los españoles. Sin embargo, además tú en tu libro lo recoges en muchos capítulos, que hablaremos largo y tendido de muchos de ellos. ¿Tú estás hoy orgulloso de ser español, de lo que hicieron tus antepasados? Lo que hay que entender es que evidentemente pensar con mentalidad hace 5 siglos o de hace 20, o sea, aquí estamos en el Romanus Eut Domus, o sea, aquí que estamos. Yo no sé latín, yo es que fui de... Tú eres... Sí, perfecto. Sí, en este caso, claro, los romanos no fueron una ONG, y aquí efectivamente estuvieron pues 200 años hasta las guerras cántabras de aquellos Escipión luchando como bestias, mejor que lo sabe más León, además con el libro también que tiene sobre la historia de los godos, que es una maravilla también comprarlo, porque luego efectivamente nos convertimos en la recensión del derecho romano y del derecho gótico, en casi los más romanos, en esa romanidad que también tenemos de la cual estar orgullosos. Lo mismo que de la hispanidad. La hispanidad crea más cosas. La hispanidad no es llegar... Evidentemente los conquistadores no eran hermanitas de la caridad. Iban lo que iban y tenían una cosa muy clara, como cualquier conquistador. Pero ¿en qué otra conquista se ha visto también? Aparte de la de Roma, dos cosas. Una primera, que es el decir, oye, pero esto lo estamos haciendo bien. ¿Sobre qué base legal estamos haciendo esto? O sea, ya la primera, Isabel la Católica, es la primera que establece, además, unas broncas con Colón diciendo, bueno, ¿y usted por qué coge de esclavos a mis súbditos? Que son tan súbditos estos señores como los de Toro, como los de Segovia. Y luego ya continuando con Fernando el Católico, con unas leyes de Burgos en 1512, que son para leerlas, es de una modernidad absoluta. Pero luego además, para colmo, continuamos avanzando creando universidades, hospitales, imprenta. O sea, con Cortés Vivo dice, es que esto no ha ocurrido, sí ha ocurrido en Roma, mutatis mutandi, y somos muy herederos de esa Roma. Entonces, que no hay que hacer una leyenda blanca, no hay que hacer una leyenda rosa. Hicimos barbaridades, por supuesto, ahí no se iba a hacer el tema, pero al mismo tiempo también hay muchas cosas de las cuales estar orgullosa. Pero es absurdo, como además decían también tanto Alberto como León, estos conceptos además en los cuales llevamos ya varios años en que el ayuntamiento lo que disfruta es que en la Plaza de la Villa, donde está la Concejalía de Centro, lo que plantan es ese día la bandera de la resistencia, la bandera huipala, la bandera efectivamente esta de la lucha contra los aymara. El único problema es que los aymara con quienes lucharon fueron contra los incas. Es una bandera que no tiene que ver nada con la que es la resistencia. Una bandera muy bonita, todo hay que decirlo. Muy bonita, se parece una colcha preciosísima. Sí.
Lo siento, pero es que me parece una cosa aberrante porque, desgraciadamente, cuando una cosa se convierte en algo grotesco, porque un señor como Evo Morales la hace suya y la izquierda, esa presunta llamada izquierda, porque yo lo siento, o sea, tengo un abuelo izquierdista, como le llamaban en el Consejo de Guerra, que ahora mismo estaría dándose fustigazos al ver ese tipo de cosas tan absurdas como para llevar a cabo una revisión de la historia en la cual, en vez de estar orgulloso de muchas cosas buenas, orgulloso de personas, de gente, lo mismo que yo estoy también de Newton o de Fleming, aunque no sean españoles, aquí no, aquí nada de lo que hicimos fue bueno, nada de lo que hemos hecho es valorable y encima además tenemos que nosotros mismos convertirnos en nuestro propio enemigo. Vamos a hablar más luego de las leyes de Burgos, de las universidades que hicieron los españoles, creo que 50 años nada más de llegar. Antes, sí, o sea, hasta la que primera universidad Perú. 40, Santo Domingo, creo. 40, no, en Santo Domingo, sí, pero me refiero que Santo Domingo, bueno, pero luego hay México y tal, pero hasta que llegan los ingleses a crear Harvard, hablaremos son luego siglos. un poquito de eso, que yo creo que merece la pena. Pero duda cabe que justo en el siglo, principios del XVI, ¿verdad?, es la imprenta que está empezando a cambiar también, a transformar el mundo. A los españoles, la verdad es que todo este tema de la comunicación siempre nos ha pillado un poquito, ¿verdad, Pablo? Un poquito, sí. Hemos llegado tarde. Ahora con las fake news también nos la vuelven a clavar por el mismo sitio. Es que no aprendemos nunca, ni en tantos siglos. Nunca. Siempre, lo decías ahora tú terminando, siempre todo está mal. Mira, para mí hoy es un día importante, el Día de la Hispanidad, es de los pocos, de todas las celebraciones que hay en España, algunas pues las omitiría lógicamente, pero desde luego no es este caso del Día de la Hispanidad. Yo estoy orgulloso de ser español y gallego, y yo con la historia haría solo eso, contarla, tenerla en los diferentes archivos, en los libros de estos señores y de otros más, guardarla, todas las banderas que hubo, y contar la historia y no remover nada. La historia se tiene que saber así. No podemos estar con, ahora esto lo hacen mal, en todas las épocas, en los romanos, en los incas, todas las épocas hubo buenos y hubo malos, y depende a quién le preguntes, pues lo vio bueno o lo vio malo, y eso, y mover eso es un error garrafal. Ahora con las nuevas tecnologías, si en el siglo XIX y en el XVIII hubiera habido algo de tecnología, pues posiblemente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo todo bien, de dejarlo todo en su sitio, de poderlo recordar de todas las maneras, pues resulta que nos da por andar diciendo cosas, que si esto bien, que si esto mal, enfrentando a España, enfrentando a los españoles, y mucha culpa desde los medios de comunicación, pero eso hoy no vamos a hablar, que creo que no toca, porque si no nos llega. A mí no me importaría. Si tenemos que hacer alguna crítica. La crítica en los medios yo la hago, y ya me dio muchos problemas, y ahora malo será que me dé otro más. Bueno, si alguien se anima. Es decir, los medios están absolutamente dirigidos por la mano que mece la cuna, que en unos casos es una y en otros otra, y eso también le corta credibilidad a todo lo que se dice, En prensa escrita tenemos 2 periódicos y la misma noticia se lee de distinta manera, en los digitales igual, en las radios igual y en las televisiones igual, y eso era francamente mejorable, y no se mejora porque hay unos intereses económicos, empresariales y políticos que lo evitan, y nada más, y es muy fácil. Y es que no quiero hablar de esto porque he venido a aprender de estos 3 señores que me habéis presentado, que han escrito libros sobre España, y no toca, pero esto se podía cortar de raíz. O sea, es absolutamente injusto que en una tertulia, que no es el caso de esta, pero en tertulias te digan a quién tiene que ir de un partido, de otro. Como me mira Frank, nos estamos metiendo en... No, no me importa. Pero hay una propia sociedad, yo creo que hemos sido y no solo eso, perdón, dicen lo que le mandan. O sea, muchas de las veces el que habla ni lo piensa siquiera.
pero insisto, prefiero aprender pero de la historia. lo que pienso que también de es España. que no sé por qué hemos querido o hemos quitado nuestro aspecto crítico de lectores, de personas que estén interesados en algo, porque, vamos a ver, nadie, yo creo que todos los que hemos escrito, es verdad que no, en fin, León es un escritor profesional que ha trabajado mucho la novela histórica. Estamos hablando de Alberto, que es un jurista, es un politólogo, sociólogo que ha intentado trabajar de otra manera y además trabaja. Pero sin embargo, a lo que hemos accedido no estaba oculto, no estaba en los archivos de Simancas oculto bajo 7 llaves, estaba ahí para que todo el mundo que quisiera saber. El problema es también que la sociedad en un momento dado se ha querido dejar. Yo creo que también a veces es como... y perdono a veces un poco el circunloquio que voy a dar a aspectos. No, es que la crisis del 2007, claro, es que Lehman Brothers, los políticos, la gente de V, los lagartos que vinieron, los reptilianos. No, oiga, no, cuando usted al banco le estaba dando un dinero que usted no podía pagar, usted es un golfo. Cuando usted de pronto prefiere ver, en vez de, no sé, Estudio 1, lo que quiere ver es Mujeres, Hombre y Viceversa, no le echemos la culpa a los políticos. O sea, somos una sociedad que hemos querido en un momento dado hacernos cómodos o no jugar a algo que era tan sencillo como el que nosotros. Yo quiero, no solamente, dice, coño, me ha gustado mucho efectivamente la historia de los godos de León. Voy a leerme la de Saavedra Fajardo, que está ahí, no está oculta. Voy a intentar buscar más fuentes, pero no. El otro, es que además fue ayer, antes de ayer, en una vamos, radio más que conocida. Otra vez, que claro, la lista, los reyes, o sea, siempre despreciamos la historia, siempre la vemos como algo coñazo, hablando mal y pronto, siempre la vemos como algo tan ajeno que cuando de pronto empiezan a salir libros en donde salen, como también el de nuestro compañero, o sea, Francisco García del Junco, esto no está en mi libro, la historia de España, diciendo, oye, es verdad, ¿y esto por qué no me lo han contado? Pues vale, pero usted también, ¿por qué no ha querido leer? Estaban abiertas, las fuentes estaban ahí. O sea, tampoco podemos intentar también echar toda la culpa a papá Estado para lo bueno y para lo malo. Yo creo que como sociedad también nosotros tenemos una responsabilidad, creo. Sí, pero estamos a muy poquitos metros de la Puerta del Sol. Yo estoy convencido que si nos vamos los 5 y empezamos a preguntar a los transeúntes si les suena qué son las leyes de Burgos o sobre lo que decíamos antes, sobre el papel de las universidades españolas, de que se crearon apenas 40 años, decías Alberto, en Iberoamérica, cuando los ingleses tuvieron la primera suya, Harvard, no sé si 200 y pico años después, posterior a las españolas. ¿Dónde ha fallado? Los profesores, la educación, ¿a quién echamos la culpa? La cuestión primero es que esto ha habido, yo siempre lo digo, que hay dos tipos de guerra. Es decir, hay que salir del estado de ingenuidad. Yo creo que el español es el ingenuo por naturaleza. Dicen que la envidia es el vicio español. Bueno, puede ser, pero yo leyendo estos libros y hablando con la gente me he dado cuenta que nuestra verdadera característica nacional es la ingenuidad. Hay que salir de la ingenuidad. La historia del mundo se compone de intereses nacionales, hay gente más lista que otros. Estos son también negocios, ¿no? De venta de un país. Estamos en una empresa, hay que vender en el país. Y los anglosajones se dedicaron a vender lo suyo y a criticar lo nuestro porque éramos el enemigo a batir en el siglo XVI, que nos hemos olvidado, ya somos ahora un país en crisis, pero no lo fuimos entonces, ¿no? Y apenas reconquistamos el país, ¡pum!, nos lanzamos una aventura increíble porque teníamos la tecnología, teníamos los medios, teníamos también el arrojo de nuestros gobernantes. También muchas cosas se han perdido. En fin, hicimos una gran obra civilizadora, pero también empezó entonces, nosotros ganábamos las batallas en los tercios, ganaban las batallas en el mar, y nuestros competidores, ¿qué hacían? Pues lo único que podían, batallar en la propaganda. ¿Ha habido leyendas negras antes? Sí. Las ha habido después también, pero la española era la más intensa y la duradera de la historia. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, no voy a extenderme, pero esto es una guerra de propaganda, y la guerra de propaganda es permanente. La guerra convencional, pues no siempre, gracias a Dios, estamos pegando los tiros, pero todo el tiempo, cada día competimos en prestigio profesional, a nivel individual, colectivo y también nacional. También nacional, y esto tienen que saber los españoles, aquellos que les gusta el harakiri histórico-cultural, decir lo malo que somos. Bueno, pues son puntos del PIB, estos son puntos del PIB. Francia salió de la Segunda Guerra Mundial revitalizada porque De Gaulle contó una historia que era completamente falsa, que Francia se había liberado a sí misma, era completamente falsa. En París quien lo liberó fueron los españoles, y lo mataron porque se iban a matar los nazis supuestamente, y quien liberó a Francia son los aliados, pero De Gaulle supo convencer a su gente de que eran un gran país. Oye, y esto es el primer paso para serlo. La creencia determina la realidad, eso está muy de moda en el pensamiento positivo. Y quería decir una pequeña pauta porque no quiero... el tema del nombre de América es muy interesante. Yo invito a los, a los espectadores a que lean un poco, investiguen cómo se nombra América, algo que parece baladí, ¿no?
El nombre de América se lo da un geógrafo holandés llamado Vincent Müller en 1507, 15 años después de que llega Colón. ¿Y por qué se llama América y no Colombia? Imagínense ustedes, Nueva España. Bueno, imagínate los norteamericanos diciendo los nuevos españoles, a que no había, ¿no? Bueno, pues esto es una campaña absolutamente de espías. Es en un manual de cosmografía de Ptolomeo de 15 páginas se cita 20 veces el nombre de América. Y los argumentos de Vincent Müller son los siguientes. Hombre, hay un nuevo continente, todos los continentes se tienen nombre de mujer, pues le llamo América. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio ha sido el primer marino que se ha dado cuenta que aquello era un continente. A Colón y lo nombra, dice el almirante, lo desprecia. Hombre, Américo Vespucio, yo me he leído varias obras de él, es un tema que también hay que investigar, pero Fernando Navarrete, un historiador español, en 1935 hizo una investigación muy profunda. Américo Vespucio es dudoso que llegara a América alguna vez. Si llegó fue de segundo, y trabajando para el rey español. Hay 2 libros, que son 2 panfletos, obras de servicios secretos, Mundus Novus y los 4 viajes, que completamente falsos, que probablemente no escribió Américo, y que se inventan este viaje fantástico. Esto sirve para que se dé ese nombre y luego lo admitan todos. Cuando llega a España, estábamos en otras cosas, ni nos damos cuenta de esto, pero fíjense ustedes que ni siquiera fuimos capaces de nombrar el continente que habíamos descubierto. Oye, que se llamase Atlántida, me daba igual, pero ¿por qué nombra un tipo que se pasaba por ahí, un holandés errante? Esto hay que preguntarse hasta qué punto no hemos manejado nuestra propia historia. Vamos a dejar de hacernos el harakiri, como decías, vamos a dar las razones, que hablaba yo al principio del programa. Danos razones, las encomiendas. ¿Se explotaba a los indígenas? Las encomiendas, sí. Vamos a ver, lo que hay que explicar son los hechos base que la gente no conoce. Es decir, bueno, sobre lo que se ha dicho, lo cierto es que los españoles también hemos participado a veces en campañas de desinformación clamorosas. Por ejemplo, sobre la guerra de la independencia, si creemos a los españoles, los ingleses eran 4 turistas que pasaban por aquí. Nunca habríamos ganado esa guerra sin los ejércitos ingleses que mandaban. A su vez, los ingleses nos pagan diciendo que los españoles no hicieron nada, ellos ganaron la guerra peninsular, como la llaman. En fin, es una guerra de vanidades que fue muy importante en el 18 y 19. Pero bueno, mira, la diferencia es que España, cuando llega a las Indias Occidentales, que quizás es una de las razones por las cuales el nombre de América se impuso, pues que los españoles llegan y crean los virreinatos. Los virreinatos son, dentro de la estructura de los Austrias, son reinos, y de hecho se pensó en hacerlos independientes en algún momento dado bajo algún Austria. Las guerras perpetuas y los pocos hijos lo hicieron imposible. Mientras que los ingleses y los franceses hacen colonias. Una colonia es una estructura política mucho más extractiva. La colonia la creas y tú la suministras manufacturas y de ahí sacas materias primas. Nunca hubo una intención, como los españoles, de crear esos reinos autónomos donde efectivamente se hicieron toda clase de escuelas de oficios, donde se hicieron universidades y tal. Ya ese planteamiento mucho más extractivo lo diferencia. Segundo, los indígenas. Los indígenas, por la estructura, porque insisto, no me gustan las películas de buenos y malos, la estructura mental de crear un virreinato, inmediatamente los indígenas se convierten en súbditos y provocan graves controversias entre los juristas sobre su estatuto, sobre sus derechos, tal. En una colonia es que los indígenas es que no saben qué hacer con ellos, son unos señores que están ahí y estorban. Entonces, esas dos características es lo que diferencian y hace que sobrevivan estructuras, lenguas, porque por ejemplo Felipe II era tremendamente reacio a enseñar español a los indígenas. Decía que pensaban que era contra natura, que cada cual hablase su lengua, y era muy dentro de la mentalidad de la monarquía universal hispánica. Nunca se pretendió enseñar español a la gente de los Países Bajos, aunque acabase siendo la lengua franca. ¿Qué pasa? Que después, pues bueno, vinieron las emancipaciones y se entró en el siglo XIX, que fue una época horrorosa. Los avances técnicos no fueron parejos al avance moral. El siglo XIX es uno de los peores siglos para la humanidad porque se produjo 2 fenómenos que son el imperialismo y el colonialismo. El nacionalismo. Exacto, y se producen unas masacres horrorosas. Es cuando los argentinos aniquilan a los indios de la Patagonia, cuando los uruguayos y los paraguayos aniquilan a los... Ya independizados. Exacto. Nosotros nos libramos porque
Pues porque habíamos perdido las colonias, porque es una epidemia que afecta a todo el mundo. En Chile los mapuches, pero es que los japoneses, que durante siglos habían vivido sin problemas con los ainús, los casi aniquilan y los expulsan al lejano norte de sus islas. Y en África el rey Zulu Chaka inicia una campaña imperialista que causa probablemente 1 millón de muertos. O sea, el mundo se vuelve loco. Se vuelve loco. Se produce el horror del Congo, donde los belgas matan al 15 o al 20% de la población para expoliarlos, hacerles trabajar para explotarles. En fin, esa locura, después, y se debe jactar Europa de ello, es que si la creó, tuvo la evolución moral suficiente para trascenderla, para acabar con eso, que es lo que tiene de valor esto del Día de la Hispanidad. No es meter debajo de la alfombra lo que salió mal, porque una cosa son las leyes y las estructuras y luego que haya administradores muy villanos, y por eso se produjeron toda clase de maldades y exacciones. No, es, por supuesto, estar orgulloso de lo bueno. Jactarse no, porque que se jacte el abuelo que fue el que lo hizo. Yo no lo hice, con lo cual no tengo derecho a ponerme las medallas que le corresponde, pero sí tengo derecho a estar orgulloso de su labor. Y también podemos estar orgullosos de haber salido de un mundo depredador, imperialista, esclavista, y haber sido precisamente los que hicieron un enorme esfuerzo después de esos horrores para superar todo eso. Eso creo que es el valor que debemos dar al recordar lo malo, que si bien es verdad que lo creamos, también lo creamos como colectivo. Yo tampoco estaba ahí, no soy tan viejo, pero si es verdad que creamos esos horrores, también nosotros luego combatimos esos mismos horrores que ayudamos a crear. Es que eso Gracias. Perdona, sí. Tenemos que hacer una pausita y luego me vas a contar las leyes de Burgos y alguna cosita más. Un segundito. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Llámenos o visite nuestra página web y pídanos presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Ya estamos de vuelta, seguimos en Europa 20. Decía que estamos muy cerquita de la Puerta del Sol, del Congreso de los Diputados, y antes le preguntaba, bromeaba con Javier, si saliéramos a la calle a preguntar por las leyes de Burgos. ¿Tú crees que, cuéntame solamente alguna de esas leyes que contaban en el siglo XVI los... Una de las cosas que hago es dar clases sobre temas de Unión Europea en lo que se llama el TIP Europa, es una cosa que hace la Comunidad de Madrid con la Unión Europea, en bachilleratos, en institutos. Yo empezaba con una introducción, eran 1 hora y media de clase, empezaba con una introducción de 20 minutos. ¿Hora y media les dabas? Sí, sí. ¿Y te aguantaban vivos? Sí, pero porque hay que ser buen profesor, lo siento, o sea, aquí no había flores, el único problema es darles una murga. Entonces yo intentaba hacer una cosa dinámica para que ellos también, con muchas imágenes, porque el PowerPoint es una cosa que no es un karaoke, es algo con lo que te apoyas para que algo sea dinámico.
pero es cierto que esa hora y media, con esos 20 minutos de introducciones de historia, ahora hago la hora y media de historia, total, ¿para qué? Porque es que, claro, cuando estás preguntando, diciendo, en un momento dado, y cuando surge y estás hablando, de que te das cuenta de que no solamente tienes que sepan efectivamente las bases sobre Grecia, sobre Roma, sobre lo que supone en un momento dado la Escuela de Traductores de Toledo, esa recensión en un momento dado que supone la llegada a las universidades, y va llegando, pero es que no sé cómo surge en un momento dado diciendo, vamos a ver, vosotros sabéis quién es Suárez, o sea, por el tema de la cosa política, y todo el mundo levantaron la mano diciendo, por supuesto, Luis Suárez, gran jugador del Barcelona. Y entonces cuando yo estuve a punto del seppuku, no yo no harakiri, ya directamente una cosa ritual, que alguien me corte también en la cabeza. Unas leyes de Burgos, o sea, pero si es que ahora mismo yo lo que no sé es cómo quieren sacar a Franco cuando tenemos generaciones que si le dicen Franco a lo mejor te dicen Batiato con un poco de suerte, o sea, si es que es absurdo, o sea, las leyes de Burgos, no, ni las leyes de Burgos ni muchísimas cosas más que están ahí, o sea, el reflejar aspectos de nuestra historia que hemos olvidado, que hemos dejado arrumbadas. De verdad, yo no entiendo por qué, porque tampoco estaban escondidas. A mí me han llegado a preguntar diciendo, bueno, pero ¿crees que, por ejemplo, aspectos como la primera misión humanitaria, ¿tú crees que Franco esto? No, de verdad, yo no creo tanto en las cuestiones conspirativas. A veces la navaja de Ockham es simplemente que desgraciadamente nos perdemos en que no tenemos ningún tipo de orgullo, no sabemos vendernos, evidentemente nunca lo hemos sabido hacer, y entonces cuando ahora mismo, o sea, no sé, tú vas a la Universidad de Cambridge y te enseñan el manzano por el cual la manzana de Newton cayó y él que es una anécdota falsa, les da igual. Nosotros vamos a Londres y compramos un puñetero, voy a decir otra cosa, buzón amarillo para, buzón rojo para llevarlo. Nosotros hacemos amarillo. ¿Qué más da? Nosotros vamos a comprar un imán rojo para la nevera. No, ellos hacen de todo algo maravilloso. Ellos hacen unos platos con la de la reina que son una preciosidad. Ellos tienen un dictador en una estatua que es un tal Oliverio Cromwell enfrente del Parlamento. O sea, pero ellos asimilan, como Francia, como todos los países, su historia. Nosotros no sabemos digerir nuestra propia historia y hacemos que algo que tendría que ser, estamos ahora mismo en los 800 años de la Universidad de Salamanca, la primera en el mundo que se llama universidad, con una escuela de Salamanca que precisamente, entre otras cosas, ha citado a Newton, sin un dominico segoviano llamado Domingo de Soto, ni Galileo ni Newton sus estudios hubieran podido llevar a buen cabo, porque no, seguramente sí, pero es que hay unos estudios previos, pero es que ahí se crea el derecho internacional humanitario, ahí es donde realmente hay una controversia seria que desde Cicerón y desde Roma no se ha vuelto a hacer. ¿Por qué desconocemos incluso, y además estamos, no sale todos los días en las noticias, no están los reyes inaugurando actos en Salamanca? No, si es que a Salamanca no llega, yo creo que ni el AVE, no sé si ya, en fin, creo que hay un tren en Chamartín que llega un poquito más rápido, pero así con todo. Entonces, desgraciadamente, nosotros mismos no queremos conocer nuestra historia porque es aburrida, es pesada y seguramente además será mentira si habla bien de ella. Y esto no es una cuestión de hablar ni bien ni mal, como os habéis dicho. Aquí se han hecho muchas animaladas. Pues claro, o sea, y ha habido guerras, enhorabuena. O sea, voy a citar un autor del siglo XX, un tal Llopis, que tenía una brita que se llama Lo malo de la guerra es hace pum, y lo hemos olvidado. O sea, y por citar a un gran estadista también de hace tanto, un tal George W. Bush, en un momento dijo, war is a dangerous place, la guerra es un sitio peligroso, coño, se ha dado cuenta Bush. O sea, vamos a ver, es que estamos absolutamente con una mentalidad tan absurda, o sea, que es que estamos olvidando que efectivamente la salvajada, y León además también lo puede conocer, lo que fue la guerra de los 30 años, fue la guerra además donde empezó la apropiación civil a sufrir de una manera tremenda. Pero hablamos de la Inquisición española y parece que no hubo otra Inquisición, aunque pues a todo fue un invento francés, y gracias a la Inquisición, por ejemplo, se dejan de perseguir brujas, como un Alonso de Salazar, un dominico, que dice que esto es absurdo. Pero ¿por qué hemos olvidado la revuelta de los campesinos en Alemania, que se lleva a cientos de miles de... ¿Por qué la noche de San Bartolomé se olvida de esa manera cuando matan una noche más que toda la Inquisición española en 3 siglos y medio? Si esto no es saber quién es más y quién es menos. Es que desgraciadamente la batalla de la publicidad, de los medios, del propio orgullo, la hemos perdido. Y eso sí que es lo triste. Hoy, esta tarde, lo vamos a recuperar, ese orgullo, porque hay capítulos brillantísimos, ¿no? Claro, Cuéntame alguno. Tenemos el gran miedo de decir, no hagamos la historia, la leyenda rosa, vale, de acuerdo, pero es que, oye, hay que hablar de bien de España porque hablar mal ya se ocupan otros. No, claro, pero ¿cómo otros? No sea un poco el objetivo del programa. Entonces, claro, ¿por qué no hacen? Porque los demás ya nos ponen a caldo, vamos a hablar de nosotros. Mira, Leyes de Burgos es un documento fundamental para cualquier partido de izquierda moderno.
que, por supuesto, la izquierda española desconoce. Establecía el salario mínimo, la mitad, que era ya un salario que se reconocía ante los españoles, que lo reconocen. Las mujeres gestantes a partir del cuarto mes no trabajaban. Se prohibía el trabajo de niños menores de 14 años. Se daban vacaciones 3 meses al año. Se establecía un mínimo de habitabilidad para los indios en las chozas. Es decir, si las leyes de Burgos y las nuevas leyes de 1542 hubieran estado en vigor en Inglaterra, Marx no hubiera escrito El Capital seguramente en Londres, porque la sociedad inglesa era mucho más injusta que la que regían esas leyes, que evidentemente no se cumplían siempre, pero oye, que establecían mecanismos de control, que había procuradores y jueces encargados de aquello. La encomienda, ¿hubo errores? Sí, hubo errores, pero era una buena idea y era mucho mejor que la plantación americana, y no digo ya las reservas. Y en cuanto a las misiones jesuíticas, hombre, enseñaron a los indios a cultivar la tierra, y creció la población estando los jesuitas con las misiones, tanto en el sur como sobre todo en el norte, porque otra historia desconocida es el papel de España en Estados Unidos. Cuando se produce la independencia de Estados Unidos, que nos la deben en parte a nosotros y a Bernardo de Gálvez, pues el 60% del territorio actual de Estados Unidos era español, y esos indios que hablaban español, fuera Apache, la primera versión de John Wayne, lo decía el otro día en el Escorial, John Wayne habla con los apaches en español con un traductor mexicano. Bueno, todos esos indios, creció la población gracias a los jesuitas, que enseñaron muchísimas cosas. Mira, Humboldt era un hispanófobo, que el único imperio que le dejó hacer un recorrido fue el español. Y cuando llegó a México no tuvo más remedio que reconocer que era el polo comercial más importante del mundo, donde estaba la industria textil probablemente más moderna, donde cobraban los trabajadores más allí que en Europa, y una cosa muy importante, no había corrupción. Otro de las leyendas negras es que la corrupción acompaña a lo español y tal. No, en México en 1802 no había corrupción. ¿Qué le vamos a hacer? Quizás porque la hispanidad es escuela de Salamanca más doctrina social de la Iglesia. Y hombre, no todo lo católico era malo. Es decir, había unos valores que la gente tenía y los practicaba. Y aquel modelo era un modelo que funcionaba en América. Zorín, en un famoso discurso, dijo: decadencia, sí, de España, pero no de América. América era enormemente próspera. Y el único imperio, la única metrópoli que se empobreció, mientras sus, por decir así, colonias, nosotros no tuvimos, se enriquecían, era la española. El resto no fue así. Pero Humboldt, cuando además incluso llega también a la Nueva Granada y se encuentra con Celestino Mutis, también hay un frailuco ahí de gaditano que está haciendo así, se alucina de la biblioteca que tiene. Claro, ya Celestino Mutis, a lo mejor los de cierta generación todavía lo recordamos del billete de 2000, pero claro, es un personaje también espectacular. Fue académico de la Real Academia de Suecia, la de los Nobles, antes que de la de España, y estaba, absolutamente, Humboldt, el Linneo, pero claro, todo eso, efectivamente, cuando se encontraron ante esa realidad, era algo que no imaginaban. ¿También por qué? Porque, claro, tuvimos imperio cuando era muy difícil ser una... Vamos a ver, ¿cuánto tardaba un galeón de Manila? Cuando se entraba, no había la realidad de una comunicación tan fluida. Entonces permitía que, pese a que hubiera veedores y oidores, gente de las contadurías de cuenta y tal, pues te permitía muchas veces el que se cometían atrocidades, salvajadas, y que estaban ahí. Luego, al final, acababan bajo grillos y bajo cadenas, pero se comete. Pero eso no quiere decir que el sistema no intentara ser bueno, lo cual no es mala cosa. De intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, ya, pero es que otros sitios directamente no hacían nada. Tenemos la Compañía de las Indias, vamos a intentar hacer las factorías al estilo portugués, y me importa un bledo si yo hago otra cosa, como antes León también citó lo del Congo belga, de decir, no, esto es mío, y hago las atrocidades que llevan a que esa Bélgica tan bonita y tan maravillosa, en los años 50 tenían zoos humanos, con niños y todo el tema, ahí estaban. Nosotros somos unos salvajes, pero en los años 60 todavía estaban ahí con los aborígenes en Australia, que no eran ni personas. Ya está bien también de darnos lecciones, es que ya también te harta ese aspecto. Bélgica, además, que últimamente también nos quiere dar lecciones de democracia. De democracia, ¿verdad? Bueno, es que la leyenda negra de África está por escribir. Es una de las cosas también paradójicas. Sea la leyenda negra en América, del sur, por cierto, no del norte, y sin embargo en África. ¿Qué pasó en África? En África no estuvo España, quizás por eso no haya leyenda negra. A finales del siglo XIX se la reparten, nosotros estuvimos muy poquito, a pesar de estar muy cerca. ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó en África, en el Congo, como dices tú? Y en tantos otros países. ¿Por qué está pasando lo que está pasando hoy? La inmigración que estamos recibiendo, yo digo así en broma, cada uno debería recibir la inmigración que produce
Nosotros decidimos la latinoamericana, oye, ningún problema, aquí puertas abiertas, pero la de África, además, cada uno con su metrópoli, porque son los causantes del desastre que hay ahí. Ellos, que no crearon universidades, Holanda, país enormemente progresista y tal, que en Indonesia creó una universidad a finales del siglo XX y creó 100.000 muertos la guerra civil, pero de esto no se habla. Entonces, cada uno que se ocupe de sus emigrantes, nosotros los latinoamericanos. Yo quería volver a preguntar a Pablo, perdona que te vuelva a reiterar con lo mismo. Tú lo habrás visto a lo largo de tu trayectoria profesional, que a veces hablar bien de España da más que un disgusto. Un disgusto, ¿pero por qué? Totalmente. O sea, ¿Por es qué? decir, no se puede llevar una pulsera con la bandera española, eso ya es ser un facha, en fin. Pero yo quería, antes de eso, decir dos cosas. Primero, que en este segundo turno, donde yo escucho atentamente a estos eruditos de la historia de España, sigue confirmándose lo que yo opino, o sea, que todo esto está sin contar bien, porque se cuenta por las partes y cada uno lee la parte que quiera. Con respecto a la pregunta, si la hiciéramos en la calle, yo te digo a ti que eso o das con historiadores o con 4 muy estudiosos que siempre hay, sobre todo entre los que deberían de estar jubilados, o nadie sabe de lo que le hablas en la sociedad actual. El profesor de historia hoy, yo me muevo entre adolescentes, vosotros por edad pues igual también, pero un adolescente hoy a la historia le suena chino Franco, que es de antes de ayer, al lado de las cosas que hablaban, sobre todo Alberto y Fernando. Olvídate, o sea, le suena a chino mandarín, además, el complicado. Nadie iba a saber eso. Entonces, a eso le unes lo que yo digo, que al final cada uno escucha la parte de la historia que quiere, y eso no debe ser así. La historia tiene que ser historia, con buenos y con malos, y se tiene que contar. Y tú decías muy bien que han pasado cosas peores que en España, en otros sitios, y se cuentan de otra manera. E incluso se cuentan en positivo. Y a nadie se le ocurre pues sacar a otros dictadores que hicieron cosas por lo menos igual de malas que hizo Franco. Y a nadie se le ocurre sacar a nadie. Eso solo pasa en España. Y somos vulnerables a que encima nos den lecciones de ética. Bélgica, Francia, todo el mundo habla, todo el mundo. España es la diana de todo. Yo no sé si a vosotros que sois historiadores, y en fin, habéis tocado mucho el tema ¿os han llamado fachas por hablar de España alguna vez? ¿Os ya han catalogado con ese estigma? Bueno, en España te pueden llamar facha por echar mahonesa al bocadillo. O sea, quiero decir, facha, ya lo he dicho, que es un apelativo por la pulsera que lleva Fran hoy mismo, pero es muy típico del español la degeneración de las palabras. Al fin y al cabo, carca viene de carlista, con lo cual la degeneración es muy lógica. Entonces facha, bueno, pues durante un tiempo era sinónimo de carca, y ahora es cualquiera que no opina como yo, es un facha. Entonces ya está. Pero por ejemplo, por precisar, yo creo que esto de la hispanofobia, por llamarla por su nombre, puesto que la leyenda negra en realidad es ese fenómeno que se genera en otros países con un relato falso sobre los actos de los españoles, prende un poco, quizás es verdad, mucho por los sucesos del 98 como una reacción airada frente a un régimen terriblemente corrupto que fue el de la Restauración. Pero es un fenómeno que vivimos en nuestros días, es decir, la cólera contra cosas que evidentemente quedaron mal hechas con la transición se extiende a todo lo que fue la transición, con lo bueno hasta lo mejor. Entonces aquí queremos que arda Troya, y eso es también pues muy social aquí. Entonces ese fenómeno que vemos ahora de algunos de descalificar todo un periodo que es la transición por ciertas cosas que evidentemente quedaron sin resolver o están mal, o ciertos privilegios que nunca debieron existir, pues también pasó un poco en el 98, que la reacción contra todo un pasado que en bloque lo descalificamos. Y yo, por
vindicar el Día de la Hispanidad, quisiera apuntar un tema que es tan importante como el que hemos estado tratando. Hemos estado tratando qué hizo España por el mundo, qué han hecho los romanos por nosotros, pero lo más importante es qué ha hecho el mundo por los españoles, porque amigos, si nosotros cambiamos el mundo nos cambió a nosotros. La Hispanidad también celebra que si muchos países no serían lo que son sin aquel suceso del descubrimiento, los españoles no seríamos. Los españoles somos hijos también de lo que celebra el Día de la Hispanidad, con lo bueno, los pimientos y los tomates, y con lo malo, los caciques. Pero nosotros cambiamos, y voy a dar un ejemplo hilarante que sin duda uno de los invitados conoce, acerca del desconocimiento y por quitar un poco de gravedad al asunto. Aquí todo el mundo habla de, bueno, ya menos, porque en fin las cosas cambian, pero hablaba de las meigas gallegas y que eso era magia ancestral celta. Vamos a ver, la magia campesina esta de te meto la cabeza de vaca para arruinarte el campo, tiene un sustrato de magia campesina común a toda Europa, pero su sustrato fundamental es magia negra africana que los emigrantes gallegos tomaron y luego trajeron aquí de los esclavos y antiguos esclavos del Golfo de Guinea. Entonces esa magia africana, que también, bueno, no exactamente la magia, pero sí las religiones, dio lugar a estas religiones mestizas como el vudú, el candomblé o la santería, pues volvió con los emigrantes a Galicia, volvió a mezclarse con las prácticas mágicas de los paisanos, como se dice allí, y dio lugar a ese rollo de las meigas, y todo el mundo decía celta, y decía, ¿pero qué celta? Si esto tiene un origen africano pasando por... Es decir, no conocemos nuestra historia, en todo nos movemos con tópicos, y mientras nos movamos con tópicos, aunque es simpático, es falso. Entonces, esto es gracioso, pero lo que no es gracioso es que se siga pensando que, bueno, que los españoles se comían a la gente, eran como los orcos de Sauron, solo que sin Sauron. No es cierto. Tampoco es verdad que eran los ángeles de Dios que iban porque un día se despertaban y decían, voy a salvarles la vida, voy a arreglarles la vida a esta gente que vive en la selva. Eso también es una chorrada. Pero insisto, los tópicos no se combaten con otros tópicos, los tópicos se combaten buscando la verdad. Después la verdad es interpretable, porque siempre hay un grado de suponer qué pasó, qué no fue y qué se buscaba. Pero eso es lo importante. Y insisto, el 12 de octubre tiene que tener esa otra dimensión, que nosotros somos lo que somos por el descubrimiento, porque llegamos a América, porque lo que celebramos, el descubrimiento solo es una palabra, si quieren que le llamen encuentro, lo que sea, pero no por nada uno de los símbolos de los españoles se convirtió en la esfera, porque, aunque traumático, porque siempre lo son, lo que ocurrió ese 12 de octubre de 1492 es que por primera vez la humanidad quedó toda en contacto. Quedó toda en contacto. Podía y debía haber sido mucho mejor, pero estamos hablando de finales del siglo XV. Y vuelvo a repetir, si en el siglo XIX, ¿y para qué vamos a hablar de la primera mitad del siglo XX? En general los humanos éramos unos bárbaros, porque si en el siglo XIX nos dedicábamos a aniquilar y a explotar a los de otros pueblos, en el siglo XX, a falta ya de eso, nos dedicamos a aniquilarnos entre nosotros. Ahí están los ejemplos del exterminio kurdo, de los horrores nazis, de los horrores soviéticos y otros muchos más que podíamos explorar, aunque esos son los más llamativos. Entonces, celebramos eso, que vale, pues fue traumático, y celebramos también que nosotros somos lo que somos, no genéticamente, que eso es una chorrada, al fin y al cabo la humanidad... Los genes es simple variedad, pero somos lo que somos. No seríamos ni de lejos lo que somos si no hubiera existido ese 12 de octubre de 1492. De hecho, es el inicio de algo que también estamos empezando a celebrar y no nos damos cuenta, que es también el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. O sea, de cuando realmente creamos la globalidad. O sea, ahora que se llama también, incluso he visto que ya oficialmente el propio gobierno de España, que parece que nos gusta tirarnos el tema, ya empieza a hablar de la expedición Magallanes-Elcano. Bueno, vamos a poner también las cosas en su momento dado, pero es que la decisión final fue la del Elcano en un momento dado, de no intentar un tornaviaje por el tema de Tordesillas, todo el tema, y de convertir algo que se sabía, Eratóstenes, lo que quieras, pero esa realidad que hace efectivamente la primera vuelta al mundo, el crear esa realidad de una globalidad,
siento, o sea, eso es España. El hecho de crear una primera divisa internacional como fue el real de A8, o sea, ese duro columnario que además va a crear incluso el signo del dólar, pues efectivamente eso también fue una labor que no se pretendió, pero que fue así, que fue una realidad que nos lleva a ser lo que somos y hemos sido ahora. Lo mismo que Roma en su momento dado nos dio una palabra llamada dinero, que venía del denario, que te la podías encontrar, y ellos inventan el euro. O sea, no pensaban efectivamente cuando entran en Purias, eran Purias Bravas, a crear lo que luego supuso Roma. Pero nosotros efectivamente llegamos ahí a lo que llegamos y convertimos lo mismo que Roma hizo la romanidad, España hizo la hispanidad. O sea, ¿por qué no podemos estar tan orgullosos de nuestra romanidad como de nuestra hispanidad? Y al mismo tiempo el resto también de naciones que ahí la crean y que están ahí, tener ese orgullo de pertenencia a un proyecto común que con sus cosas buenas y sus cosas malas hacen que ahora mismo, creo, y acabo, y perdón la digresión, en un punto en que estamos tan, absurdamente alejados de la historia, que no nos damos cuenta de un hecho que no se ha producido en al menos 2000 años. Ahora mismo hay una generación que es hija de una generación, que es la primera generación a su vez, hijos de alguien que no ha vivido nunca la posguerra. O sea, eso no ha ocurrido nunca, me refiero. Más de 70 años en una guerra en Europa, entre nosotros dándonos de tortas y todo el tema, no ha ocurrido nunca. O sea, y de pronto, en fin, creo que ninguno de nosotros hemos vivido la posguerra. Ya peinamos canas. Nuestros padres vivieron la posguerra y una guerra. Pero ya nuestros hijos, los hijos que están ahí, ya son hijos de hijos que no han tenido ni siquiera una posguerra. Eso yo creo que ha creado efectivamente este mundo de ofendidos. Me ofende todo. Y me ofende todo con un concepto absurdo, ahistórico de las cosas, en vez de aprender, de jugar con la historia, de ver las enseñanzas, de ver las enseñanzas perdidas. Y desgraciadamente ahora mismo pues estamos en algo que ya nos gustaría estar en un 98 mismo. Ahora mismo estamos, en un mundo millennial en el donde desgraciadamente las cosas todavía se ven con una perspectiva crítica, siendo acrítica al mismo tiempo. No sé si me explico. ¿Puede tener peligro el hecho que esta generación, que gracias a Dios no ha tenido que vivir ninguna posguerra, por supuesto ninguna guerra, desconozca que hace no mucho, Yugoslavia, fíjate lo que pasó por jugar al nacionalismo? Bueno, estamos tratando últimamente el adoctrinamiento de las escuelas. Sí, seguro que es un tema que trataremos. Es para bien y para mal. El problema es que hay unas regiones de España donde se adoctrina el odio a España y en el resto se adoctrina en la inopia, básicamente. Yo no sé qué es peor. Seguimos diciendo que la imprenta fue más importante que conectar los dos hemisferios de Alcalá de León. Asumimos ese discurso porque lo han creado otros. Asumimos todo, y esto no es un tema baladí, son puntos del PIB. Yo decía, esto nos afecta a todos. O sea, la pregunta es ¿quién te hace pensar lo que piensas sobre tu país? En la generación 98, por ejemplo, cayó en un pesimismo, yo creo, injustificado. En la misma época, Francia perdió Alsacia-Lorena. Era un desastre Francia. Los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, en un mes se lo comieron. Y sin embargo, la reacción de Francia siempre ha sido reafirmación del orgullo, aún sin motivo. Hace poco me decía si me llamaban facha, pues me han llamado de todo. Yo publico de vez en cuando artículos y en cuando publico en un medio que permite comentarios, imagínate. Además son las 5 de la mañana, uno empieza a mosquearse si esto realmente es una conspiración o no. Pero claro, hay enemigos de España y enemigos internos. Uno me decía, es un españolazo trasnochado. ¿Cómo voy a sentirme orgulloso de un país que es protagonista del desastre anual, que mandó a sus hijos a morir mientras los ricos estaban en sus casas? Y bueno, justamente se creó la mili profesional antes del desastre anual, pero fíjate lo curioso, el único país que llama desastres a sus desastres es España. Sí. El desastre anual, el desastre del 98, oye, y Cartagena de Indias, no, eso lo borran de los registros el rey Jorge, no se estudia, las derrotas no se estudian en otros países, o se cambian. Aquí, el desastre. Se estudian para hacer cosas tan bonitas como la carga de la brigada ligera. Bueno, es para hacer una hemos cosa. hablado, pero no tenemos tiempo, de Hollywood, el gran Ministerio de Cultura anglosajona, Dunkerque. Dunkerque es una película que de una derrota hace un flujo de emociones y te siente orgulloso, probablemente todo falsificado, ¿no? Pero España no. Y eso es lo que hay que preguntarse, ¿por qué somos diferentes en esto?
evidentemente debe haber muchas causas, y no todas de fuera, muchas de aquí de dentro. Uno es el papel de los intelectuales, y otro es el papel de los periodistas, y otro es el papel de la escuela. Y en la escuela nosotros no estamos enseñando historia para que nuestros hijos amen a España. Nos quedan 4 minutos, pues nada, 1 minuto para uno. ¿Hay razones para celebrar entonces que hoy es el Día de la Hispanidad? Yo ya lo dije al principio, para mí el Día de la Hispanidad tiene que celebrarse, al contrario, lo que espero es que no corra el peligro de desaparecer como han desaparecido otras fechas injustas y lo que ha pasado en mi ciudad, que han quitado las flores para la ofrenda floral para la próxima semana y de repente se las cargó el jardinero y nadie fue. En fin, cosas absolutamente rocambolescas. Javier. Por supuesto. Vamos a encontrarnos además el próximo año, un hito también histórico, que es la conquista de México. Algo, un tal Cortés, que yo creo que está a la altura de Alejandro. Yo creo que, en fin, nadie ahora mismo, en fin, la gente le encantaría ver de nuevo ahí esas películas de Alejandro y todo el tema, y sin embargo Cortés, pues Cortés es un hijo de su tiempo. Nosotros fuimos hijos de nuestro tiempo también, y herederos, insisto, yo creo que de ese imperio de Roma que quiere ir más adelante, y creo que efectivamente tenemos que saber las burradas que hicimos, tenemos que saber las cosas muy buenas que hicimos, disfrutar con nuestra historia para lo bueno y para lo malo, y estar orgullosos de tantas y tantas cosas que efectivamente hay que estar efectivamente satisfechos por ellas, por supuesto que sí. Bueno, yo personalmente, por razones que he aducido, y además no solamente históricas, sino presentes, por lo que digo de somos lo que somos gracias a España, tengo motivos para celebrar la Hispanidad. Ahora bien, entiendo que haya gente que a lo mejor no tenga motivos, o incluso gente que lo abomine. Eso se llama libertad, que es uno de los principios consagrados por la Ilustración. Yo lo que pido es que no me den la brasa. Claro. Es decir, yo quiero celebrar la Hispanidad, no venga encima el pesado de guardia a insultarme, porque yo no voy a insultarle a nadie si dice, bueno, es que el mundo habría sido, porque habrían evolucionado las culturas indígenas. Digo, bueno, podemos hacer política ficción. Podríamos ser una evolución muy tardía de los celtíberos si los romanos se hubieran quedado en casita, pero yo no les doy la lata. Yo lo que pido es que no me den la lata ni que me insulten. Realmente eso también es libertad, que insisto es uno de los 4 valores famosos de unidad, libertad, fraternidad, igualdad que consagró la Ilustración. Pablo, terminas. Pues yo creo que por mi parte está todo dicho. Ojalá se empiece a pensar de España en positivo, de todo lo que ha pasado, en vez de en negativo. Creo que no lo verán mis ojos, igual que por supuesto una historia ordenada y única, con buenos y malos. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. España, tiempos difíciles. Vamos a felicitar a las Pilares, a la Guardia Civil, por supuesto, que seguro que hoy habrá trabajado, aunque sea su fiesta. Y nada más, les esperamos la próxima semana. España, tiempos difíciles.